En el apartado 2 vamos a ver más detenidamente todos los tipos de matrices que existen. En primer lugar tenemos lo que sería la matriz fila, que bueno, que es una matriz que está constituida por una única fila. Puede tener distintas columnas, en eso no hay restricción, pero fila solamente tiene una. En este caso, esta sería de dimensión 1 por 5, ya que tendría una única fila y 5 columnas. Bueno, pues de la misma forma tendríamos la matriz columna, que es una matriz que solamente tiene una columna, independientemente del número de filas que tenga, pero solamente tiene una columna. En este ejemplo, esta sería de dimensión 3 por 1, ya que tiene 3 filas y una columna. Por otro lado, tenemos lo que se llama la matriz diagonal, que es una matriz donde solamente hay elementos no nulos en la diagonal, es decir, todos los elementos que no están en la diagonal son cero. Hay que decir que esta matriz es una matriz cuadrada. ¿Qué era una matriz cuadrada? Pues que tenía el mismo número de filas que de columnas. En concreto, esta es de orden 3 por 3. Bien, la matriz escalar es aquella también cuadrada, donde sería una matriz diagonal, pero los elementos de la diagonal principal son todos los mismos, son todos iguales. Por ejemplo, esas dos de ahí, donde en este caso, pues en la diagonal aparece todo el rato un 7 y en este caso en la diagonal todo el rato un 5. La matriz unidad o matriz identidad, siempre se le suele decir la matriz identidad, es una matriz escalar, es decir, como las del ejemplo anterior, que son todos cero menos en la diagonal, pero en este caso en la diagonal aparece todo el rato la unidad. Estas matrices se denotan por la letra I de identidad, ¿vale? O I sub n cuando nos referimos al orden. Por ejemplo, en este caso sería la matriz identidad de orden 2, ya que es de dimensión 2 por 2, dos filas y dos columnas. Y en este caso sería la matriz identidad de orden 3. Matriz triangular. Bueno, decimos que una matriz triangular superior si es cuadrada y todos los elementos que hay por debajo de la diagonal principal son nulos. Por otro lado decimos que una matriz es triangular inferior, pues en el caso de que los elementos que estén por encima de la diagonal principal sean nulos. Es decir, en el caso de la matriz triangular superior, esta sería la diagonal y todos los elementos que quedan por debajo pues son cero. Y en el caso de la matriz triangular inferior, esta es la diagonal principal y todos los elementos que quedan por encima de ella son nulos. Bueno, una matriz nula pues es una matriz, no tiene que ser cuadrada, puede ser de cualquier dimensión y todos sus elementos son nulos. Se notan pues por un cero. La matriz simétrica es bastante importante y es una matriz cuadrada tal que sus elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. Es decir, se cumple que el elemento A sub i j es igual al elemento sub j i. Es decir, pues por ejemplo, que el elemento que está en la posición 2, 4 tiene que ser el mismo número que el que esté en la posición 4, 2. En la diagonal principal pues puede aparecer cualquier número, sin embargo, el resto de los elementos deben cumplir esa premisa que acabo de decir. Por ejemplo, si aquí aparece el número 5 y ese número está en la posición A sub 1, 2, significa que en la posición A sub 2, 1 también debería aparecer un 5. Y si en este caso, por ejemplo, aparece el número 10, que está en la posición 3, 1, tercera fila, una primera columna, pues significa que en la posición 1, 3, es decir, primera fila, tercera columna, también debería aparecer un 10. Y por último, si yo aquí pusiese, por ejemplo, un 6, aquí también debería aparecer un 6, ya que este es el elemento A3, 2 y este es el elemento A2, 3, segunda fila, tercera columna. Es decir, si os fijáis, es como si yo pusiese aquí un espejo y se viese reflejado de un lado a otro lo que hay a un lado y al otro de la matriz. En el caso de una matriz antisimétrica estamos hablando de una matriz cuadrada
donde la diagonal principal es nula, ¿vale? Todos los elementos son nulos y en este caso ya no se repite el mismo elemento cambiando el orden de la fila y de la columna, sino que se repite el elemento cambiado de signo, es decir, el opuesto. En este caso, pues se tiene que cumplir que el elemento A sub i j sea igual al menos A sub ji, es decir, igual que antes, pero el elemento ahora está cambiado de signo además. Por ejemplo, si yo aquí tengo el elemento 5 y este es el que está en la primera fila, segunda columna, bueno, pues ahora el que está en la segunda fila, primera columna, tendrá que ser el mismo, pero cambiado de signo, o sea, el menos 5. Bueno, pues me voy al que está en la segunda fila, primera columna, y ahí tengo que poner menos 5. Como veis, exactamente igual que antes, pero cambiando además el signo. Si ahora aquí el que tengo es, por ejemplo, el menos 7 y ese elemento es el que está en la tercera fila, segunda columna, bueno, pues el que está ahora en la segunda fila, tercera columna, tendrá que ser el 7, cambiándolo de signo. Ya por último, si aquí, por ejemplo, tuviese un 8, que ese es el elemento A31, bueno, pues en el A13, que es ese de ahí, tendría que poner menos 8. Y por último vamos a ver lo que es una matriz escalonada. Bueno, pues una matriz escalonada es una matriz que cumple dos condiciones. La primera es que las posibles filas que tengan todos los elementos nulos tendrían que ocupar los últimos lugares. Es decir, si hubiese alguna fila donde todos los elementos sean cero, deberían estar por aquí, por el final, no empezando por arriba. Y por otro lado, ahora veréis por qué se le llama escalonada, ¿vale? Porque se va a quedar con esa forma de escalera. Si yo considero, por ejemplo, que la primera fila son números distintos de cero, pues la condición lo que me dice es que cada elemento no nulo, es decir, distinto de cero, de cada fila, debe quedar más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior. Es decir, por ejemplo, si aquí este número fuese un 0, ¿vale? El primer elemento no nulo de esta fila está más a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Y si yo, por ejemplo, estos de aquí también dijésemos que son ceros, estoy diciendo que el primer elemento no nulo distinto de cero de esta fila queda más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior, ¿vale? Por eso al final se queda con esa forma de escalera. Por ejemplo, esta matriz de aquí pues sería una matriz escalonada porque cumple las dos condiciones. Dice las posibles filas con todos los elementos nulos deben ocupar los últimos lugares. Bueno, en este caso no hay ninguna que tenga una fila con todos los elementos nulos, pero sí es verdad que la que más elementos nulos tiene está en último lugar. Y luego la otra condición lo que nos decía es que cada elemento no nulo, ¿cuáles son los primeros elementos no nulos de cada fila? Pues estos tres. Pues me dice que cada elemento no nulo de cada fila debe quedar más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior. Es decir, primer elemento no nulo de esta fila. Vale, primer elemento no nulo de la fila siguiente queda más a la derecha que el de la fila anterior. Primer elemento no nulo de la fila siguiente, pues queda más a la derecha que el primero no nulo de la fila anterior. Así que esa matriz sería una matriz escalonada, pero vamos, básicamente como podéis fijaros es que pues se quede una forma de escalera donde lo que aparece por debajo de la escalera pues son cero. Solamente me falta matizar que a diferencia de los casos anteriores, la matriz escalonada pues no tiene por qué ser cuadrada, ¿vale? Como veis en este caso pues no es cuadrada, es de dimensión 3×4.